del territorio cundinamarqués se las contamos como siempre a través de halconradio.com desde SNR Radio. 7 de la mañana, 33 minutos, 7:33 minutos, doctor Juan Manuel Sáenz, tenga usted muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo, a usted, a Cristian, a todos los amigos de la mesa de trabajo, al Master Control y a los oyentes. Feliz de día. Doctor, ¿cómo le fue ayer? ¿Cómo pasó este día tan agitado en la capital de la República? Pues Héctor, la verdad estuve todo el día en la oficina trabajando, respondiendo muchos a sus requerimientos judiciales y audiencias virtuales, entonces no tuve el deleite, el placer de navegar por estas calles citadinas y capitalinas. Bueno, doctor, ¿qué tema tiene para hoy en medio de todo lo que está ocurriendo en el territorio nacional? Pues hoy es algo que traigo nuevamente a colación y es el matoneo o el bullying en los colegios de Colombia y particularmente de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca nuevamente amanece hoy con la noticia de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la Corte Constitucional, en el que condenan a un colegio por una actitud negacionista y por no haber garantizado los derechos de una niña que fue víctima de matoneo en un colegio de Cajicá, en un colegio privado, calendario B de Bogotá. Y es que básicamente los colegios o algunos colegios de Bogotá o de este país no tienen claro cuál es la ruta integral de atención a las situaciones de matoneo. Y pareciera ser que la mayoría de los colegios se enfocan en darle tratamiento psicológico a la víctima y en excluirla del ambiente estudiantil a través de herramientas de educación virtual, en lugar de enfocarse en sancionar a los victimarios y las personas que están provocando esos actos de matoneo, de humillación, de respeto y de vulneración a los derechos de esas víctimas. No entiendo por qué todavía son las víctimas las que tienen que acudir a un tratamiento psicológico y no el agresor, porque es que el agresor viene de un entorno agresor. Seguramente el papá o la mamá son agresores en su casa o en su intimidad, le inculcan o le enseñan o propician ese comportamiento agresivo en ese niño, no lo disciplinan y permiten que ese comportamiento se manifieste o se reproduzca en los ambientes escolares y no tiene ningún tipo de castigo. Pareciera que los colegios en Bogotá y en Colombia no tienen en el manual de convivencia parámetros para controlar, prevenir, castigar el matoneo en el colegio y detener ese matoneo en el colegio. Y no puede haber otra manera que una sanción disciplinaria al agresor. No puede entenderse el problema como que la víctima no puede asumir un comportamiento de burla, de humillación, y debe ser excluida del ambiente escolar, sino por el contrario, quien debe ser excluido del ambiente escolar es el agresor, quien no tenga esos comportamientos, quien tenga esos comportamientos agresivos y humillantes. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la escuela de padres? ¿Qué pasa? ¿Por qué los colegios no tienen unas herramientas disciplinarias con los padres o con los acudientes de esos niños agresores? Porque son los padres, los padres o los progenitores de los niños agresores quienes deben ir a una escuela de padres y aprender a disciplinar a sus hijos y evitar que sus comportamientos humillantes y agresivos se manifiesten en los entornos escolares. O sea, como se está abordando el problema en las instituciones educativas, se enfoca exclusivamente en el tratamiento de la víctima y no en disciplinar, detener y sancionar a quien produce ese acto de matoneo, de bullying humillante, agresivo e irrespetuoso en el entorno escolar. Entonces, hoy estamos llenos de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en donde se le exige al colegio que establezca unos estándares para detener el matoneo.
y para tratar a la persona que está siendo víctima de esos ataques. Pero ¿dónde está la sanción disciplinaria y ejemplarizante en contra del agresor? Esa es mi preocupación y quisiera, Héctor, que nuestros oyentes nos dijeran qué opinan del tema. Y es importante lo que usted ha tocado en esta mañana, doctor Juan Manuel Sáenz, debido a que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido escuchando lo que nos cuentan, tenemos padres de familia de algunos colegios muy cercanos y estas asociaciones de padres de familia dejaron de funcionar. Ya no hay reunión entre los profesores y las asociaciones para resolver los problemas, sino que los problemas ahora se resuelven desde la calle, con disturbios, con peleas entre los mismos estudiantes, se resuelven con elementos metálicos en la mano de una u otra forma, pero no hay un acuerdo entre padres de familia y los mismos directores de los colegios de Bogotá. Se perdió todo esto, las asociaciones de padres de familia no existen. ¿Qué pasó con esto? Es que las asociaciones de padres de familia se concentran en hacer bazares, en hacer bingos, están concentrados en el contenido o en el tema económico, el metálico, que es tan interesante para todas las personas que trabajan en asociaciones de padres de familia. ¿Qué beneficio nos vamos a percibir? Beneficio económico de los padres de familia. ¿Qué cuota van a pagar? ¿Qué evento vamos a hacer para que podamos cobrar? ¿Y qué actividades podemos hacer para lograr ese beneficio económico? Pero en realidad no hay ninguna digamos que actividad tendiente a socializar digamos que las enseñanzas que nos ha dejado la Corte Constitucional, particularmente en la sentencia 252 del 2023, respecto a cómo se debe tratar el matoneo al interior de un colegio. Y las asociaciones de padres de familia no tienen ninguna influencia en la administración del colegio, ni en la rectoría, ni en ninguno de los estamentos disciplinarios, porque no intervienen en la conformación del manual de convivencia. No hay una forma de poder determinar en este punto cuál es el estándar mínimo que coloca el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación para que los manuales de convivencia tengan reglas claras en contra del agresor que produce actos de violencia escolar, de matoneo, humillación e irrespeto. Es que debería haber un estándar mínimo que deben tener los manuales de convivencia para que esto se pueda controlar, porque es que es claro que el matoneo proviene o es producido en un entorno agresivo del agresor. Es decir, hay niños que tienen familias disfuncionales, papás alcohólicos, papás divorciados, papás agresores, papás groseros, que verbalizan groserías en la casa, que humillan a los niños en la casa, o les exigen unos estándares de agresividad para demostrar que son hombres o que tienen un estatus social, y eso es promovido en las mismas familias. Es promovido en las familias. Entonces no es comprensible que el colegio ante la actitud de un estudiante agresor no llame al papá, a la mamá y le diga, hagamos un análisis psicológico de su entorno familiar y entendamos de dónde viene esa agresividad. Y le debo poner claro que si su hijo continúa con esas actuaciones, deberá ser excluido y expulsado del colegio. Porque es que no es que yo excluyo a la víctima y la mando a trabajo virtual y la separo del entorno escolar, es que no es el culpable. Ahora le pongo el ejemplo. ¿Qué tal que entonces en un proceso penal se enfocaran en resocializar a la víctima y en tratamiento psicológico a la víctima, pero no hubiera ninguna sanción al agresor? Entonces, el agresor de lesiones personales, de hurto, no, pues tranquilo, usted siga tranquilo en la sociedad porque usted no tiene ningún problema. Es la víctima la que no puede comprender que lo que usted le hizo, pues hay que superarlo y hay que entender eso. O sea, sería completamente absurdo, incoherente, estúpido, por no decir otras palabras. Entonces, ¿cómo es posible que si la sociedad castiga a un agresor en materia penal, cómo es posible que en materia de convivencia en un colegio el agresor salga impune y no haya ninguna sanción disciplinaria? Ese es el problema jurídico social que estamos enfrentando en los colegios, y muchachitos que se sienten empoderados porque pueden tratar, humillar a los otros y nadie les dice nada, ni en su casa ni en el colegio. Y tenemos que
lidiar con esa clase de gente en la sociedad, y entonces la sociedad sí lidia con ellos con agresividad, con violencia y con castigos penales, y tenemos una cantidad de gente privada de la libertad en las cárceles justamente porque nadie en la casa ni en los colegios le enseñaron a respetar. Doctor Sainz, buenos días. Mire, ha tocado usted un tema interesante y es que la localidad de Bosa ha tenido este tipo de casos. Doctor Sainz, ¿la ley cómo ayuda a un padre de familia a una institución donde usted ha mencionado un caso importante y es que en la casa no se lo aguantan y lo mandan al colegio? El colegio tampoco se lo aguanta, pero tiene que darle el derecho a la educación y finalmente se vuelve, y tal vez el término suene chistoso, se vuelve el matoncito del colegio que finalmente dice, bueno, es que yo entro así no entré a clase, pero entro al colegio porque tengo que seguir haciendo mi fechoría. ¿Cómo puede un padre de familia, una institución o ante quién pueden sacar este muchachito? Porque ellos dicen, bueno, es que no soy mayor de edad. Incluso se le enfrentan a las mismas autoridades cuando la policía de pronto llega allí a los entornos escolares y quedan totalmente maniatados porque dice, tóqueme, yo soy menor de edad y usted me toca y yo lo demando o le armo un proceso. ¿Cómo puede entonces finalmente, o hay alguna ley, alguna sentencia, algo que diga, venga, esto nos protege para poder dejar ese muchachito allí a manos de alguien? Lo primero que hay que entender es el manual de convivencia del colegio. Entiendo que estamos hablando de colegios públicos distritales y es necesario entender qué dice el manual de convivencia respecto a los temas de matoneo, situaciones de irrespeto, humillación que un estudiante haga contra otro estudiante o contra un profesor. Porque el manual de convivencia debe tener ese tipo de regulación y de sanción disciplinaria, que inclusive incluye la expulsión o la separación del entorno escolar de esa persona que viole esas reglas de respeto en el entorno escolar. Punto número 1. Punto número 2. Recuerde que existe acá en Colombia el Código Nacional de Policía. Y existe ese Código Nacional de Policía, debe ser interpretado o acompañado con la Ley de Infancia y Adolescencia. Una persona que se comporta así en público no solamente está afectando la convivencia, sino es una persona que muy seguramente tiene vulnerados sus derechos en su entorno familiar. Y inmediatamente debe tomar acción el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y entonces, si esa persona no es apta para compartir en un entorno familiar, en un entorno escolar público como el que estamos hablando, entonces debe ser excluido, llevado a un entorno del bienestar familiar, debe ser inclusive excluido del entorno familiar y debe ser llevado a un lugar del bienestar familiar donde sea tratado psicológicamente, porque esa persona muy seguramente está siendo vulnerado por sus propios papás, está siendo abandonado por sus papás. Un agresor busca la manera de llamar la atención porque no se siente amado, no se siente importante, no se siente respetado, porque en su casa es humillado, entonces va a humillar a otras personas porque eso es lo que aprendió en la casa, o va a maltratar a otras personas porque necesita llamar la atención, porque nadie le pone la atención. Y todos los seres humanos tenemos una necesidad emocional de respeto, de amor, de cuidado, que si no se satisface, genera unas situaciones de alteración de comportamiento como la que estamos viendo. Entonces las herramientas están en la Ley de Infancia y Adolescencia para un restablecimiento de derechos que puede hacer el bienestar familiar a ese agresor, porque seguramente también es víctima de abusos en su entorno familiar o de abandono en su entorno familiar, porque una persona que le roba los alimentos a otro niño es porque no tiene comida en la casa y siente envidia, porque no se la dan a él, porque al niño que van a recoger los papás, a él no lo van a recoger, él simplemente vaya y vuelva. Y cuando llega a la casa no hay almuerzo, no hay familia, no hay nadie, seguramente hay un papá agresor, alcohólico que lo golpea, que abusa a la mamá, hay padrastros, o simplemente no existe papá ni mamá y está creciendo en un entorno completamente abusivo. Entonces, es ese agresor el que tenemos que tratar y su entorno familiar, y para eso existe el Código Nacional de Policía. Una persona que maltrata a otra, pues está haciendo una afectación a la convivencia y tiene que ser multado o se le debe aplicar una sanción de carácter policivo. Es que soy menor de edad, venga a bienestar familiar y haga un restablecimiento de derechos de ese niño. Apliquémosle el manual de convivencia y excluyámoslo del establecimiento de escolar hacia el bienestar familiar para que también esos derechos de ese niño sean protegidos o de ese adolescente. Claro, no puede haber un rechazo
de todas las instituciones y decir simplemente con usted no podemos lidiar y váyase de acá. No, tiene que haber un tratamiento integral, por eso incluyo el bienestar familiar en esto. Pero lo que no puede pasar es que un joven que tenga ese tipo de problemas, que llegue armado al colegio, que amenace a otros jóvenes con cuchillo o que inclusive les provoque lesiones, entonces sea intocable. Recordemos que hay una ley de responsabilidad penal, que es la ley de infancia y adolescencia. Las personas que son adolescentes mayores de 16 años tienen una responsabilidad de carácter penal y van a ir a unos entornos de protección y de rehabilitación, inclusive de sanción penal, si llega a haber una lesión a un bien jurídico como la vida o la integridad física de otros estudiantes. Herramientas existen, no nos dejemos amedrentar por esos entornos, por esas personas, y integrémonos a los papás. Son los papás o los acudientes los primeros respondientes y los que tienen la responsabilidad de solucionar, ayudar a contribuir a solucionar ese problema. Ya son las 7 de la mañana, 48 minutos. Muy importante el tema y merece que hagamos otra sesión con esto y sobre todo que los padres de familia puedan opinar en todo lo que estamos hablando sobre la problemática que se presenta en los colegios en la capital de la República. Doctor Sáenz, su agenda para hoy. Pues Héctor, hoy tenemos dos audiencias. Una a las 10 de la mañana, otra a las 2 de la tarde. Entonces estaremos muy juiciosos, preparándolo, terminando de hacer los últimos ajustes para la respectiva audiencia y atendiendo eso aquí desde la oficina. Entonces les agradecemos el espacio, nos escuchamos mañana con más noticias y opiniones jurídicas de los temas que nos interesan. Muchas gracias. Feliz día para todos.